presencia y, cómo no, para mí es importante este acto y la presencia, por eso estoy aquí, porque yo siempre he dicho, porque yo soy director, como ha dicho anteriormente el alcalde, soy Juan Pastor, director de la colección de poesía y ensayo desde el año 1984, y sí es verdad que son muchos años, pero si estoy aquí y he aguantado desde el año 1984 es porque no vivo de ello. Creo que eso es un referente que hay que dejar constancia, porque si no, no estaría publicando poesía. Yo siempre he dicho que el mundo intelectual, que la poesía y la independencia hay que vociferarla. Más que vociferarla, ejercerla. Pero claro, aquí realmente me encuentro en una situación que realmente es difícil defender eso cuando realmente están las instituciones al lado, por lo cual para mí es un orgullo y creo que merece la pena que este es el camino para que la cultura ocupe el lugar que tiene que ocupar. Y la trayectoria de la colección Devenir, en ese sentido, yo siempre he dicho que estas cosas hay que mover el agua, ¿no? Para que la base cultural y que lo que mueve un pueblo, que eso germine y que funcione. Si digo todo esto es porque la trayectoria de la colección siempre se ha marcado por esa línea, ¿no? Y desde el año 84 hasta hoy, pues ha sido la línea que he marcado, y lo que me interesa, algo muy importante, que es la coherencia y la dignidad, y sobre todo que como norma la cultura, el mundo intelectual tendría que estar siempre enfrente del sistema. Pero claro, yo me encuentro aquí rodeado del sistema y que realmente apoya la cultura. Para mí eso es importante, ¿no? Y no me cuesta trabajo reconocerlo, y creo que ese es el camino. No es la primera vez que yo en este caso he coincidido en actos de este tipo, y sobre todo, y a mí eso me llena de orgullo, con Andalucía, porque en Andalucía, a pesar de los pesares, la forma de ver y de trabajar la cultura, aunque tenga sus problemas, de forma, pues está de acuerdo o no está de acuerdo, pero sí es verdad que yo desde fuera siempre ha sido positivo, ¿no? Y no estoy intentando bailar el agua, ni intento, simplemente digo lo que en este momento siento, porque realmente es así. Tampoco quiero quitarle protagonismo al acto de hoy, que es Paloma Fernández Gomá, la presentación de su libro. Yo, como director de la colección, normalmente no me gusta, no suelo hablar mucho del libro que se presenta, por una razón de coherencia, porque si realmente apoyo el libro, si realmente se publica el libro en la colección, es por algo. Entonces, ¿qué va a decir un editor del libro, ¿no? Pero sí es verdad que en este caso el libro, para mí, hay una cosa que creo que es relevante. Ya el título del libro, Espacios Oblicuos, ya es importante, porque la coherencia de todo el transcurso, desde el principio hasta el final, marca una serie de hitos y una serie de altos y bajos, como es el mundo de la vida, de lo que nos rodea, envueltos en la naturaleza y envueltos en una serie de connotaciones que nos llevan un poco a mover todo lo que nos rodea en el mundo, digamos, y lo que es necesario. La obra de Paloma, bueno, ya han dicho la referencia, ya han estado hablando de su referencia, de su obra, de importancia. Yo realmente tengo que decir que conocía algunos títulos suyos, pero muy poco. Entonces, a mí lo que me interesó del libro desde el principio era la unidad del libro y, sobre todo, el lenguaje y la coherencia de lo que es el mensaje y todo el núcleo del libro. En fin, yo poco más puedo decir que dar las gracias a todos y bueno, realmente para mí como he dicho anteriormente, es un placer estar aquí y bueno, pues muchas gracias a todos. Pues como un poco este centro josemiscano esta tarde, que además tiene cada vez más actos culturales en torno a la poesía, pues promovemos este encuentro literario, que está forjado en el contexto de las inestimables colaboraciones del Centro Andaluz de las Letras, cuyo director y amigo Juan José Tellez hoy nos acompaña, como lo conocen bien,
y aporta para complementar y engrandecer la 30ª Feria del Libro Antiguo de Ocasión y Novedades de Algeciras, dedicada a Lola Peche, de la que en este acto es arte y parte. Como no hay medios de comunicación podemos contarlo, así nos fastidiamos la primicia, pero en la clausura, el domingo que viene, quiero recordar, casi con toda seguridad vamos a contar con una presencia inestimable como es la nuera de Lola Peche, que además ya anunció, porque así nos quiso hacer llegar en el inicio de la Feria del Libro, que iba a donar obra de su esposo e iba a donar obra de su suegro. Y vamos a tener casi la suerte de que clausurar la Feria del Libro, que ha sido, yo creo que la mejor feria del libro que podremos haber tenido, porque además se han vendido libros, eso ya que sí que es difícil, sobre todo después de esta época de crisis. Así que en actividades han sido 20 y tantas actividades distintas, y una de ellas pues es la que tenemos, que es una actividad importante, cuál es la de estar hablando en torno a la obra de Paloma Fernández Gomá. Hoy nuestro itinerante y prolífico escritor, Juan José Tellez, al amparo de la literatura y de sus voces, va a compartir en mesa con el editor, con don Juan Pastor, que dirige desde Madrid la colección Devenir de Poesía, origen y destino de esta cita poética en Algeciras. A ambos, a todos ustedes, les damos la bienvenida oficial a nuestra ciudad como emisarios de estos libros que visten la primavera algecireña, junto al tercer nombre de este encuentro, con la paz y la cultura, que se corresponde con la prestigiosa y querida escritora Paloma Fernández Gomá. Es todo un referente literario, no solo en nuestro país, sino en toda la franja geográfica del Mediterráneo, cuyo estrecho ensancha con su cometido literario y humano, aportando versos, aportando cordura y aportando entendimientos. Y es que, si siempre es motivo de alegría el nacimiento de un nuevo libro, de un poemario inédito, la satisfacción se multiplica cuando su autoría corresponde a la propia Paloma Fernández Gomá, de la que siempre esperamos impacientes cada nuevo fruto de su idilio eterno con la poesía. Por eso, en esta fiesta de los libros y los sentidos en Algeciras, con la que Paloma está felizmente comprometida en verso y causa, no podía faltar su última incursión literaria, que ve la luz bajo el título de Espacios Oblicuos, y con la que nos devuelva esta poesía consustancial a la naturaleza humana, que difunde y prodiga esta algecireña vocacional, directora de la longeva revista intercultural Dos Orillas, cuya obra ha sido antologada y traducida ya a varios idiomas. No es de extrañar, señoras y señores, pues cuando leemos este hermoso compendio de poesía y vida, que configura Espacios Oblicuos, y entendemos que su difusión es tan recomendable como necesaria para abrir estas fronteras geográficas y humanas que a la concordia, que al entendimiento, que a la ternura, que a la cordura nos conduzcan. Y es que obligados estamos a descubrir y visitar estos espacios oblicuos que, formando parte de sus vivencias, desbaratan geografías y distancias para detener el tiempo entre sus versos. Palabras retenidas en un libro para cruzar las dos orillas del corazón y del estrecho, o las dos orillas de la vida y sus desatinos, en un viaje que marca el errático devenir y su retorno entre Tánger y Algeciras, la isla verde de los sueños literarios compartidos, en tardes de ángeles, de insomnios, en tardes de poesía. Preciosa aproximación a la poesía más pura, que a cruzar se atreve en las 7 puertas de la Medina, entre Tamuda y las Hespérides, a medio camino entre el Arache y el amanecer más esperado, en el puerto de su poesía vital y esplendorosa, que a veces es canción y siempre es patria intemporal de los sentidos. Porque si hay razones que justifiquen la literatura y sus formas, seguro que las encontramos en estos espacios oblicuos de Paloma Fernández Gomá, que en nombre de la poesía y de la vida hoy se presentan en Algeciras y cuyo itinerario emprenderemos desde las premisas marcadas para ello por su editor, Juan Pastor, constructor de esta nave literaria donde viajan los versos y los amigos, que hoy en Algeciras nos ayudan con su intervención a subir a bordo.
Y antes, para acabar, de ceder la palabra a ellos y a la propia autora, pues agradecerles sinceramente su implicación y su presencia en este nuevo acto literario. Muchas gracias por compartir desde la cultura que defendemos los libros y la vida en Argentina. Nada más, muchas gracias a todos. Voy a dedicar unas palabras al libro de Paloma al cual he dedicado una lectura en profundidad. Y quiero comenzar diciendo que el poeta malagueño Rafael Pérez Estrada se expresaba en los siguientes términos con relación a su posición estética. Rafael Pérez Estrada decía: un escritor no revolucionario es un escritor de escuela. En la sociedad en la que vivimos se da con frecuencia la subestimación del lector. Parece obligado darle una papilla, entendiéndolo como subnormal que precisa un lenguaje subnormal. En modo alguno pretendo infantilizar al lector ni infantilizarlo. En el devenir histórico de la creación poética ha existido, desde hace ya más de 100 años, un doble discurso desde el punto de vista del planteamiento del hecho creacional. Por un lado, aquellos escritores que han desarrollado su estética en el marco de la búsqueda de los estados puros, Baudelaire, Mallarmé, el propio Juan Ramón Jiménez, etc. De allí surgen las vanguardias. Y por otro lado, en el lado opuesto, José Ortega y Gasset, quien advertía en su libro La deshumanización del arte del riesgo que corrían las vanguardias en el sentido de crear una deshumanización del quehacer literario. La estela de Ortega y Gasset la recoge Neruda y hace la primera declaración expresa de una poética que asociaba la vida y la creación lírica de una manera indeleble. Era todo un manifiesto ético-estético, una manera de ver el mundo, de entenderlo y de explicarlo, cuya estela recogerán Celaya, Blas de Otero y más recientemente Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, José Hierro, Félix Grande o Jorge Richman. Bajo esta dicotomía de planteamientos estéticos que ha recorrido, como decía, todo el caudal de la poesía española de los últimos 100 años, tenía ante mí el poemario de Paloma Fernández Gomá, Espacios Oblicuos. Bueno, Espacios Oblicuos es, no voy a decir el último, seguro que no, pero sí la última entrega de una larguísima estela de creación que se inicia en el año 1991. Como decía, con estas ideas introductorias rondando mi cabeza y tras la lectura de Espacios Oblicuos, regresó a mi mente la cita de Carlos Edmundo de Ory a propósito del libro Poemas en prosa de Ángel Crespo. Decía Ory: Ángel se suelta el pelo, entra en la órbita de la nueva estética al mancomunarse con los iconoclastas que destronaron a la diosa razón, ramera de la poesía. De nuevo el viejo debate, la razón, la lógica, la utilidad, la urbanidad como referente y la expresión inmediata frente a la profundización, la búsqueda del conocimiento, la reflexión, la naturaleza como elemento de contemplación o inspiración. En la poesía de Paloma, la decisión es firme desde sus primeras entregas. No existen en su línea creativa vaivenes, modas a seguir o escuchas al viento. Su apuesta es absolutamente firme y estable. Desde aquel Sendero de Sirios que leí por primera vez en el año 2000, que fue la primera obra a la que tuve acceso, y tal como adelantó nuestro admirado y desaparecido Rafael Soto Vergés, la de Paloma es una mirada abierta a lo invisible. Paloma no entiende lo que es lineal, vertical o rectilíneo. Yo creo que ese día no acudió a la escuela. Ella busca los espacios oblicuos, ni siquiera las líneas oblicuas, porque una línea es nada para ella. Necesita de las formas poliédricas, de las palabras polisémicas, de la pluralidad de posibilidades. Los héroes ofrendaron los frutos del mar, resucitando leyendas, obviando la razón. Repito, escribe Paloma: los héroes ofrendaron los frutos del mar, resucitando las leyendas y obviando la razón. Esta es absolutamente su opción. Bueno, volviendo a la empresa que ella me ha encomendado, quiero hacerlo trayendo a colación aquel inolvidable fragmento que se encuentra en uno de los mágicos pasajes del libro El Principito del francés Antoine de Saint-Exupéry. Allí encontramos este párrafo: adiós, dijo el zorro,
He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito, a fin de acordarse. Y ese ha sido el camino de la propuesta estética de Paloma, el mismo que ahora nos ofrece con espacios oblicuos. Buscar, indagar, rastrear en el lenguaje, diseccionar la palabra hasta encontrar lo esencial, aquello que resulta invisible a los ojos. La suya es una apuesta definitiva de la poesía connotativa alistada en el batallón de poetas que, como Ángel Crespo, han defendido el destronamiento de la diosa razón. Este es el empeño de Fernández Gómez, quien desde un discurso sereno que mantiene el ritmo equilibrado de su revelación no renuncia a la arquitectura de una poesía profunda, de meditación, comprometida, huyendo de los recursos fáciles, de las expresiones meramente descriptivas, que aunque más aceptables, quizás por la mayoría de los lectores, se aparta, sin embargo, del sendero de una obra poética que se encuentra en la búsqueda de una teleología generalizada. Venga, todavía queda otra semana y ojalá vengan muchas más, pero no para que venga yo a veros, que yo estoy encantado de venir cada vez que me llaméis, sino porque sería conveniente que los libros bien valen más de una feria, los libros bien valen que cada día sea su feria, y eso es algo que tendríamos que lograr. Al igual que se crean carriles bici, habría que crear carriles libros y ver a la gente en la ruta del colesterol leyendo, que tampoco es más deporte. Se trata de presentar esta noche, como ya he hecho sobradamente de forma magistral, José Sarría, el último libro de Paloma Fernández Gómez, Espacios Oblicuos, pero también me gustaría presentarla a ella, de sobra conocida y enriquecida, en el contexto de su tiempo y en el contexto de la tradición que asume. Hemos perdido, solemos perder la memoria, pero la hemos perdido de una manera precipitada a lo largo de los últimos 50 años. Tuvimos una memoria sentimental, histórica y literaria muy ligada al norte de Marruecos, a un antiguo protectorado español que dejó de ser el protectorado, que dejó de ser español, pero que sigue formando parte de nuestra identidad colectiva, de eso que en algún momento se llamó idiosincrasia. Vestigio de todo ello es ese cúmulo de ruinas de la memoria que van desde el Teatro Cervantes de Tánger al cementerio español de Larache, y sobre todo su memoria lírica, su memoria narrativa, a un universo que ya en su día intentaron rescatar o mantener vivos escritores de la talla de Jacinto López Gorgé, de Tina Mercader. Es en esa tradición en la que Paloma Fernández Gómez se posiciona, no solo desde el punto de vista creativo, sino sobre todo desde el punto de vista divulgativo, desde el punto de vista de rescate de esa memoria olvidada. Es una memoria olvidada a escala general en nuestro país, pero particularmente justo en esta orilla del estrecho que más atenta tendría que estar a la pervivencia de todo ello. Hemos pasado de puntilla por el hecho, por ejemplo, de que buena parte de los creadores que marcaron la narrativa y la poesía de la segunda mitad del 20 de alguna manera se vieron condicionados por su vinculación a Marruecos. No solo escritores españoles, escritores de mil leches, desde los norteamericanos Paul Bowles, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, que al socaire de Bowles y de su vieja casa del inmueble Itesa, la Rue de Saint-Maurice, en la calle de los Enamorados de Tánger, se convirtió en una especie de meca para la generación perdida, para la generación beat norteamericana, que pasó necesariamente en muchos casos por Algeciras, que dejó textos escritos sobre esta ciudad, textos que lamentablemente en algunos casos ni siquiera están traducidos al español, como ocurre con un verso libre de todas esas generaciones, como fue Somerset Maugham, con dos relatos formidables
uno que transcurre en una taberna de Algeciras y otro que principia en un bar de Gibraltar, y que nos pone en el contexto de la mejor narrativa mundial del siglo XX sin que nosotros nos demos por apercibidos. Algo bastante común si tenemos en cuenta que José Luis Cano, que contempló el mundo de la posguerra civil desde la bahía de Algeciras, con sus sonetos de la bahía, contaba jocosamente que dejó 4 libros en la única librería que había entonces en la ciudad, en la calle Convento, y volvió 2 años después a ver cuánto había vendido y no había vendido ninguno. Sin embargo, Paloma sí ha logrado crear cómplices, con José Sarría, que celebro que esté esta noche aquí, no solo por impulsar el humanismo solidario, sino por su conexión también, que tiene mucho de compromiso personal con la orilla sur del Mediterráneo, con esa complicidad con el mundo árabe en muchas de sus facetas. No nos es tan ajeno todo eso si tenemos en cuenta que Ángel Vázquez, uno de los grandes escritores del siglo XX español, también olvidado, el autor de La vida perra de Juanita Narboni, es una historia que transcurre en Tánger, él era de Melilla. No debemos olvidar la presencia de Fanny Rubio, de Bernabé López, en el rescate de buena parte de estas tradiciones literarias, y no debemos olvidar esa vocación profunda de Estrecho que tiene nuestro último premio Cervantes, Juan Goytisolo, que también ha hecho de la conexión entre esos mundos casi un oficio, ¿no? Y una devoción por otra parte. Cuando Paloma habla de espacios oblicuos, y ya intento traspasar ese mundo de la profesora que lleva dentro, de la divulgadora, de la mujer comprometida, de la ciudadanía, de la ciudadana que ve el paisaje e interpreta que hay una geografía humana y una geografía cultural que merece la pena que tampoco naufrague, al igual que los sueños de muchas de las personas que sí lo hacen en aguas del Estrecho o en aguas del Mediterráneo y del Egeo. En su propia obra toda esa inquietud se traslada, y se traslada progresivamente. Cuando ella empieza a escribir, el ocaso del girasol fue su primer libro en el año 91, hace ya 24 años. Ella sí, su mundo es más onírico. Recuerdo que era un libro muy ligado al simbolismo, a su lectura, a un universo fuertemente privado, al que no renuncia en su obra posterior, pero se deja contagiar de otras razones. Quizás no la razón histórica de la que hablaba Ortega y a la que ha aludido Pepe Sarría en su brillante disertación, pero quizás sí esa razón poética que esgrimía Antonio Machado y que heredó María Zambrano en gran medida. Ahí hay un punto de conexión entre las razones y las sinrazones, entre la razón y el corazón, y ese punto de convergencia, ese crisol en gran medida, se titula Espacios Oblicuos, porque en este libro, que en cierta medida transcurre en 3 espacios líricos muy marcados por las citas de San Agustín, cita de Santo Tomás de Aquino y cita de Juan Ramón Jiménez, nuestro santo laico. A partir de esas citas establece 3 temperaturas emocionales. Una primera que nos habla de la tierra. Hay una presencia de la tierra, del mar, en estos poemas muy clara, desde sus alusiones a Gea, a los hijos de Gea, la diosa de la tierra, apelando al mundo clásico, hasta el Verger de Al-Mutamid, que nos remite también a ese otro, a esa otra realidad histórica que también a menudo hemos olvidado, la que supuso la presencia de Al-Ándalus en buena parte de la península durante 8 siglos, con todo lo que tuvo de convergencia de civilizaciones, sefarditas, moriscos, cristianos, ya saben, gitanos, maragatos, mercheros, toda aquella diversidad formidable que acabó en gran medida con la conquista de Granada. Hay una presencia del paisaje, pero como digo, ligado a la historia, ligado
a determinados hitos, a determinados mitos y ligados a la privacidad. Porque yo creo que cuando Paloma se plantea este libro, y que ella puede corregirme perfectamente ahora y debería hacerlo, no solo está hablando de espacios geográficos oblicuos, está hablando de espacios sentimentales, está hablando de fronteras mucho más sutiles que las del propio planeta, esa frontera entre la vida y la muerte que cierra el libro y que vuelve a ligarse al paisaje, donde aparecen sobre todo los árboles de una manera bastante patente, más allá de las almendras a las que aludía Pepe Sarría. Y hay una parte intermedia que es esa mirada hacia Marruecos, hacia el norte de Marruecos, en la que Paloma busca como pretexto un paisaje para contar otros sucesos personales. El paisaje le da color, el paisaje le da la coartada perfecta para contarnos la misma historia que en distintos espacios oblicuos y con una mirada oblicua nos brinda. El tránsito de la vida frente a la muerte, la fugacidad y la fuerza al mismo tiempo del gozo, la necesidad del recuerdo como único instrumento cierto para que nuestra propia vivencia no se dé por finiquitada, y desde luego vincularnos como el último asidero, como el clavo ardiendo que tenemos disponible a aquellos paisajes y territorios que de alguna manera nos cuentan algo que tiene que ver con el alma. Es verdad que sigue habiendo mucho de simbolista y de vanguardia bien digerida en la obra de Paloma Fernández Gomá, pero en este libro sobre todo creo advertir que hay también una presencia bastante considerable del modernismo, sobre todo a partir de su léxico, de determinadas palabras que en vías de extinción que Paloma rescata para su obra y lo hace sin ningún tipo de estridencia, con una naturalidad que desde luego nos sitúa en un plano poético de absoluta madurez, de exigencia personal y de disfrute para los lectores. Así que Paloma, enhorabuena y gracias por esta obra. El alcalde José Ignacio Landaluce, Pilar Pintor, su arrobo, este lugar en Algeciras, Juan Pastor, ha apostado por la obra, ha apostado por mí, ha venido desde Madrid. Muchísimas gracias, cómo no, a Pepe Sarria, efectivamente cómplice junto a Juan José Tellez de un proyecto cultural que no tiene fronteras. Muchas gracias por vuestras palabras y por vuestro apoyo, porque al fin y al cabo estas palabras me llenan de ilusión y de ganas de seguir trabajando. Yo pienso que en absoluto, cuando me dijiste que si te tenía que corregir en absoluto, creo que habéis dado en el clavo. Efectivamente, estos espacios oblicuos no son espacios geográficos, son espacios intemporales, son espacios metafísicos, son espacios de sensibilidad, como se puede leer en el libro. Yo no quiero tampoco extenderme demasiado porque la hora casi es justita. Entonces yo había pensado en leerles unos poemas. Hay uno que se titula El foco, y trae muchas de las vivencias personales que yo tuve cuando era niña, porque vivía en Cáceres y veníamos a veranear a Ceuta, y había el foco se llamaba La Burraquía, y mis tías pues les gustaba comprar allí muchas cosas, y a mí me llenaba de ilusión. Mi conexión con Marruecos es muy íntima y desde hace mucho tiempo, efectivamente. Ahora ha florecido con estas líneas que han marcado Pepe y Juan José. Este poema dice: múltiples recovecos conducen al centro, círculos convergentes intuyen el objetivo, la púrpura extensa, el cilantro, brazaletes de color, plata cincelada, arte de curtidores y alfareros, perfumes de jazmín y azar, piedras
semipreciosas exhiben su esplendor en la comisura de los velos, anticipándose a la mirada. En las últimas casas se orean las alfombras y el candil ya ha claudicado. Hay otro poema que se titula Valles, y ahí hay una divergencia entre los espacios, una similitud entre los espacios. Los valles de Samhain me recuerdan, sin yo pretenderlo, a los valles del Jerte en Extremadura. Y dice el poema: una claridad temprana invade los pétalos de almendros, que alineados en terrazas erigen sus ramas, sembrando flores en densidad, hasta cubrir las colinas que desde Samhain se adentran buscando el interior por sierras de alicemas que destilan polen, aguardando al otoño que inundará de ocre las cimas para tapizar el limo derretido por la lluvia, cediendo al canto de los presagios que auguran el retorno. Vaticinará el viento nuevas metáforas sobre los surcos vencidos cuando la luna haya contemplado los códigos que taladran los montes en su espesura. Hay un poema que se titula Puerto de Algeciras y guarda una imagen pretérita con otra actual. Y leo: este ir y venir de pasajeros, de equipajes, de mercancías, este aguacero que invade los cristales del coche y el vaho que no permite ver, me remiten al puerto de Algeciras. Las luces empiezan titilando en Gibraltar y se van desplazando hasta lograr que la bahía quede envuelta en centellas. Los barcos trazan caminos al cruzar el estrecho de este a oeste, marcando su zigzag pasos alternativos, baremo insostenible que no llega a quebrarse, aunque la noche lo haya abordado y una rafia de gaviotas asole los diques con su intrusismo constante. Un halo de luna blanquecino, casi absorto en el bullicio, me despierta en la madrugada, enlenteciendo los descoloridos rasgos de imágenes retrospectivas, caladeros exultantes, traíñas cruzando la bocana, que encienden el carbudo de su luz conforme se van adentrando en la noche. Hay un poema que se titula Solo tiempo. El tiempo, la realidad inmaterial que nos acompaña desde que nacemos. Siempre el tiempo fue creciendo en oscura letanía de edades al descubierto, desvelando el paso de las horas que incuban el óxido del hierro, tras las esferas de relojes cautelosos guardianes, de terapias infinitas que permiten hablar a las conciencias, en su recta final, hacia la estancia de Caronte, donde aguardan los discursos finales y los contornos se difuminan buscando descifrar la ignota locura de testimonios que se pierden en la onda infinita de la luz al trasladarse. Quedarán vacíos los labios tersos de las olas en su último momento, si la luna se tornase en su delirio ascendente cuna solapada bajo el claro escudo de los montes. Húmedo ya el embrión de la noche se ocultará bajo el temblor de las hojas que siembran a su paso el humus avejentado de los siglos. Todo se vuelve tiempo transcurrido, holocausto de nuestros días, desvelando el índice perdido de la existencia, negándose a sí misma su origen. Después me gustaría terminar con un poema del que ya había hablado, creo que fue Sarria y también Juan José, Variando almendras. Es el poema Variando almendras y dice así: herida de sol la tarde,
contaría cómo, al ir cayendo las almendras, tapizaron el suelo de ocre verdecido. Ágil la vara fue instrumento de arcaica precisión, influjo tenaz que hubo de despertar el tiempo que permanecía dormido en los dinteles de la guadaña. Luego llegó el sueño que reconcilia, deseo intacto de todos los momentos vividos, recordatorio en sepia que humedece vitrales y acomoda el ayer al momento, fugaz e íntimo, fusionando las noches con el vuelo ocasional de hojas que el viento había depositado. Así, el eco de la mañana fue sudario del último vareo, lluvia hecha almendras que lentamente sobrevino. Después, el sueño no interrumpido y el eco lejano de las almendras redimido por la tarde. Las membranas fueron cubriendo los párpados, aquellos sépalos siempre húmedos que buscaban lunas sedientas en la noche, destellos de luz incrustada en los dinteles de la alcoba, que cayeron sobre la madrugada cuando el alba avecinó su presencia junto al musgo que aún anidaba. Siempre el ayer se vuelve presente, envuelto en lluvia de abismos, que traslada todo el sonido hacia un adiós único y remoto, tiñendo de violeta el estaño desvanecido, cuando hayas de varear tus últimas almendras. Con este poema pongo fin a la lectura y les deseo pues nada, que la lectura les guste. Repito, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándome y a la mesa, que ha sido encantado, vamos, estupendo, que no tengo palabras. Muchas gracias.